Hoy vamos a hablar de un tema que particularmente es muy importante. Ya en su momento lo habíamos tomado. Ni siquiera fue una situación como, no sé, ha sido a lo largo del tiempo algo que hemos tomado de forma constante. Y hoy vamos a hablar de depresión. Pero vamos a hablar de la depresión desde el contexto de sus comorbilidades. Entonces me gustaría, digo, de inicio, soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Actualmente soy director de la Coordinación de Estrategias Nacionales en el CONADIC. Y bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Luis, ¿puedes ayudarme? Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a iniciar. Dame la siguiente. Yo soy José Javier Mendoza Velázquez. Como les mencionaba, soy médico psiquiatra. Ahí me pueden encontrar por si tuvieran alguna duda o algo que quisieran comentar después de esta presentación. Con gusto pueden acercarse, además de que van a encontrar un poco más de información sobre el tema. Dame la siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando de algunos datos sobre la depresión. Estamos pensando de que más de 300 millones de personas en el mundo viven actualmente con depresión. Los adultos mayores de 65 años pueden presentar de alguna manera estos, y esto va a afectar su nivel de vida. También hay un punto importante. La principal complicación es el suicidio, y dentro del contexto de hablar de suicidio, nosotros estamos pensando que probablemente sea la complicación más grave que pueda tener cualquier circunstancia asociada a los problemas de la salud mental. Si bien el suicidio no es una enfermedad mental y la depresión sí, están muy vinculados. O sea, es muy frecuente que la causa que está relacionada con el suicidio sea la depresión. También es importante que nosotros entendamos que existe una gran cantidad de situaciones que pueden ayudar a la depresión. Y esto es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. La depresión es una enfermedad y es tratable. Entonces, mientras más rápido nosotros lleguemos a ella, más fácil será la recuperación y menos las complicaciones que den. Dame la siguiente, por favor. Esto me parece muy importante. Me gustaría que observáramos estos datos porque creo que vale la pena que nosotros lo entendamos. La aparición temprana de la depresión genera, bueno, no sé, si nosotros de alguna manera identificamos algunos de estos puntos, nosotros podemos como ver algunas de las cosas que nos pueden favorecer la recaída, ¿no? Mientras más rápido detectamos la depresión y más rápido empezamos a tratarla, es menos frecuente que recaiga el paciente, ¿no? Mientras más tarde nos sea esto, es más fácil que recaiga el paciente. El suicidio es 7 veces más alto en las personas que además tienen tratamiento y que aún a pesar del tratamiento persisten con depresión. La calidad de vida también con depresión de estos pacientes que además es resistente al tratamiento es prácticamente similar a los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Dame la siguiente, por favor. Aquí pueden ustedes ver unos datos muy interesantes, ¿no? La carga de enfermedad mental es muy importante. Nosotros podemos ver de manera particular que, pues bueno, mucho de lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con identificar algunas de estas cosas que nos permiten, no sé, o sea, ver que las consecuencias de vivir con una enfermedad mental en el proceso en general, pues son casi prácticamente las mismas que relacionarlo con las neoplasias o con algunas otras enfermedades, ¿no? La carga de la enfermedad mental, particularmente como en el terreno de todas las enfermedades no transmisibles, es muy importante, ¿no? Pero si nosotros nos vinculamos con algunas de estas enfermedades, muchas de estas enfermedades tienen como base que pueden empeorar o pueden complicarse cuando se presentan relacionadas con enfermedades de la salud mental. Dame la siguiente. En el 2015 se consideraba que el número total de personas que vivían con depresión en el mundo era aproximadamente de 322 millones. Entonces, no habría forma de tener psiquiatras suficientes para trabajar con esta depresión. Entonces, creo que es importante que nosotros visualicemos que la única estrategia útil para trabajar con la depresión no únicamente es que cada quien se cuide, ¿no? Sino que empecemos a trabajar desde el primer nivel de atención, que desde los procesos de atención primaria empecemos a trabajar en generar más importancia de la salud mental. Dame la siguiente, por favor. La proporción de la población mundial con depresión aproximadamente es del 4.4%. Esto es 4% de la población de todo el mundo está cursando con depresión. La tasa de prevalencia va a cambiar con la edad, alcanzando un máximo en la edad adulta. Y pues bueno, la depresión puede ocurrir en niños y adolescentes menores de 15 años con un nivel más bajo que en grupos de mayor edad. Dame la siguiente. Los trastornos mentales graves representan la mayor carga la mayor
causa de discapacidad a nivel mundial. Y esto creo que nosotros lo identificamos como una cosa que le llamamos DALI, ¿no? O sea, que son los días perdidos por discapacidad, o los años perdidos por discapacidad, o los años ajustados, ¿no? Por enfermedad. Creo que esto a nosotros nos permiten identificar que la depresión no solamente es un estado en la que nosotros podemos vivir la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, estas cifras pueden ser importantes, sobre todo cuando nosotros vemos que 43,000 muertes por suicidio anualmente ocurren en los Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando nosotros contemplamos el suicidio, que es la principal complicación o la complicación más grave de la depresión, nosotros podemos identificar que es importante trabajar con esos problemas, trabajar con depresión, trabajar, bueno, no, trabajar sobre la depresión, trabajar para luchar contra la depresión es importante. Dame la siguiente. La depresión afecta a todas las edades. Esto es una cosa que creo que todavía la necesitamos entender más. Generalmente, las personas que empiezan a percibir su depresión, la empezaron a percibir en la adolescencia y años más o menos relacionados a esto, ¿no? Y esto, al parecer, alcanza como su máximo de inicio aproximadamente en la adolescencia tardía, a mediados hasta hacia los 20 años aproximadamente, ¿no? Y tiene picos de prevalencia que van a cambiar hasta su siguiente aumento, que es entre los 55 y los 74 años. Hay una afección todavía que se considera mayor en mujeres que en hombres, de 5 o sobre 3 respectivamente. Pero creo que una de las cosas más importantes es entender, ¿los niños se deprimen? Sí. Todo cerebro puede deprimirse si es sometido al estrés suficiente. Cuando tú estás sometido a estrés de forma continua, sea por abuso, sea por violencia, sea porque vives en un lugar violento o en un lugar donde se vive mucha ansiedad o estás siendo perpetrado por un abuso, es mucho más probable que a la larga del tiempo desarrolles síntomas de depresión. Dame la siguiente. La depresión afecta a edades más tempranas, afecta más cuando empieza a edad más temprana. O sea, cuando nosotros hablamos de depresión, si nosotros vemos que el paciente con depresión que nosotros estamos tratando empezó de forma muy temprana, es muy probable que estos pacientes sean más difíciles de tratar y necesiten tratamiento especializado. Pero si nosotros detectamos a los pacientes a tiempo, o sea, durante las primeras fases de la depresión, nosotros es muy probable que podamos cambiar la evolución de este proceso. Esto es, si nosotros identificamos procesos depresivos dentro de la adolescencia y las tratamos como depresión, y tratar como depresión no implica solo dar el tratamiento y abandonar al paciente. No, es trabajar en psicoeducar, explicar cómo funciona la enfermedad, explicar cómo funcionan los medicamentos, por qué necesito un medicamento, explicar también que de alguna manera es importante que nosotros podamos visualizar que la depresión no es un sinónimo de tomar medicamentos, sino de cambiar estrategias para poder disminuir el impacto que esto genera, ¿no? Y que nosotros vayamos modificando algunas de estas cosas desde temprano, desde el momento en el que nosotros podemos pues identificar algunas cosas, vale la pena que nosotros podamos tener como muy claro que podemos cambiar el panorama general de cualquier persona. La depresión igualmente deja esto que acá aparece como Scar Hypothesis, esto o esta visibilidad de que la depresión deja una huella desde el momento en el que aparece, creo que es importante que siempre lo tengamos presentes, ¿no? Una depresión se repite porque deja una vulnerabilidad. Entonces, mientras más grave sea la depresión que cursa alguien, más factible es que vuelva a presentar los síntomas de depresión en el futuro, ¿no? Y entonces esta susceptibilidad biológica subyacente permite que después del primer episodio sea más fácil presentar un segundo episodio. Dame la siguiente, por favor. Entonces, la depresión, estamos hablando de que es el trastorno de ánimo más frecuente de todos los trastornos del estado de ánimo, pero no nada más de los trastornos del ánimo, sino en general. Episodios en los que nosotros vemos, digo, nosotros podemos identificar la depresión porque son episodios en los que las emociones y los pensamientos coexisten con déficit cognitivo y alteraciones del apetito. Dame la siguiente. Y pues bueno, vale la pena nada más identificar cuándo pensar en depresión. Pensar en depresión implicaría al menos presentar tristeza, o sea,
lo más fácil para pensar en depresión siempre es pensar en tristeza, ¿no? Pero creo que hay unos puntos muy importantes que nosotros como personal de salud tenemos que entender o como personas que nos dedicamos a la asistencia tenemos que entender. La depresión la vamos a buscar cuando la estamos pensando, pero es muy probable que la persona no llegue pensando que está triste. O sea, te dice que está cansada, te dice que no se concentra, te dice que le cuesta trabajo hacer las cosas que antes hacía. Entonces vale mucho la pena que nosotros, cuando vemos estas cosas que son recurrentes o que tienen 2 meses, hay que preguntar si existe tristeza, desesperanza, sensación de inutilidad, culpa, baja autoestima, alteraciones, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, síntomas como alteraciones del apetito o alteraciones del sueño. Vale la pena que consideremos la posibilidad de presentar, de que esto pueda ser un cuadro de depresión. Dame la siguiente. Ya habíamos visto, ¿no? Que es muy probable que la depresión siga hasta el momento siendo más frecuente en mujeres y particularmente en mujeres jóvenes que se encuentran en edad reproductiva y que particularmente son las que más difícilmente acceden al tratamiento. Dame la que sí. Esto es importante. En México, si nosotros vemos, de repente siento que el suicidio pareciera como una condición olvidada. Vemos que pasa, sabemos que existe, pero por alguna razón no es tan grave en nuestra mente, ¿no? No es tan grave como pensar como si fuera algo que no podemos prever, que no podemos prevenir, que ya no se podía hacer nada por esa persona, que fue una decisión exclusivamente personal. Cuando nosotros vemos que es cada vez más frecuente a lo largo del tiempo, ¿no? Para el 2016, ustedes podrán ver que, pues no sé, o sea, una gran cantidad de aproximadamente casi 10 personas por cada 100,000 habitantes, 7 personas por cada, no sé, aquí ya vamos sumando, son 17 y probablemente esto nos va sumando a una gran cantidad que se convierte prácticamente en una cuarta parte de la población total que comete el suicidio, son personas muy jóvenes y frecuentemente están asociados a situaciones relacionadas con el estado del ánimo. Entonces, solo con las estadísticas vale la pena identificar el hecho de la necesidad que tenemos de trabajar en estos mismos puntos. Dame la que sigue, por favor. Y pues bueno, también no nada más es un problema cuando se habla de la salud pública, también es un problema económico, ¿no? Y hablo desde el punto de vista individual, local y global, ¿no? O sea, la depresión es una gran causa de discapacidad. Y no es como que diga yo ahora todos vamos a incapacitarnos por depresión. No, o sea, no me siento bien para hacer las cosas, me cuesta trabajo hacer las cosas. E incluso, ¿no? O sea, aunque sea mi propio negocio, aunque sea mis propias habilidades para hacer las cosas. Simple y sencillamente hay días en que por alguna razón no eres capaz de hacerlas, ¿no? Y esto de alguna manera creo que vale la pena que nosotros lo identifiquemos porque impide que nosotros nos desarrollemos de forma correcta. Entre 1990 y el 2013, el número de personas con depresión ha aumentado cerca de un 50%. O sea, cada vez vamos a ver más. Y creo que esto también nosotros lo tenemos que entender, ¿no? La OMS estima que durante las emergencias una de cada 5 personas se ve afectada con depresión y ansiedad. Y esto de alguna forma nos deja muy claras algunas cosas. De manera particular, que estamos probablemente ahorita en este momento pasando por la emergencia más grave del último siglo, de los últimos años, ¿no? Y probablemente del siglo, ¿no? Y esta perspectiva nos deja que estamos en una emergencia y que las consecuencias de estas pueden ser el incremento de los síntomas de ansiedad y depresión, ¿no? De acuerdo al Atlas de Salud Mental de la OMS, los gobiernos gastan aproximadamente un 3% de su población. Nuestro país gasta el 1% el 1% de su ingreso en la salud mental. O sea, es muy poco. Y entonces es importante que hagamos que poco a poco vaya cambiando esta inercia de no invertir en la salud mental de la población, porque la salud mental generalmente se transforma en desarrollo. Dame la siguiente. Igualmente, como mencionábamos, ¿no? En el 2015 el suicidio representó aproximadamente el 1.5 de las causas de muertes del mundo y muchos de los trastornos psiquiátricos, particularmente la depresión, pueden llevar al suicidio, ¿no? Aún a pesar de esto, esto cambia. No es un terreno exclusivo ni de lugares altamente desarrollados ni de lugares altamente no desarrollados, sino está presente en todos lados. Dame la siguiente.
En México, en el 2017 se suicidaron casi 18 personas por día. O sea, quien quiera ver cuánto es, no sé, o sea, nosotros pensar, ¿no? Que prácticamente casi cada hora una persona perdía la vida por suicidio en nuestro país, deja muy claro que esto es una situación grave y que, bueno, igualmente la tasa de suicidio es de 5.2 por 100.000. La población más importantemente que termina con su vida más frecuentemente son personas entre 20 y 24 años. Igualmente, ¿no? Hay mayor riesgo en estos hombres en general. En 2017 el suicidio fue el número 22 de las principales causas de muerte en la población total. Y pues bueno, la población de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte. Insisto, el suicidio siempre debe considerarse en esta población cuando nosotros estamos trabajando con personas de esta edad. Dame la siguiente. La depresión tiene un impacto negativo en el funcionamiento en general y la calidad de vida. Y esto creo que todos lo hemos vivido. Y si no lo hemos vivido, espero que nos demos cuenta en las personas que alrededor de nosotros viven con depresión. Cambia nuestra vida laboral, cambia nuestros aspectos financieros, cambia nuestras relaciones interpersonales. Todo, todo lo que nosotros consideramos nuestro mundo, si nosotros no tratamos la depresión, puede cambiar. Y esto es la misma historia que puede pasar con todo, ¿no? De repente dices, pues cómo no va a estar mal si tiene tantos problemas. Y a lo mejor todos estos problemas se deben a una serie de consecuencias derivadas de no tratar algunas situaciones como la depresión. A nivel social, igualmente, genera más días de ausencia que cualquier otra causa. Y se ha demostrado que el riesgo de suicidio y mortalidad es 3 veces más probable dentro de 5 años en las personas con depresión, ¿no? O sea por suicidio, sea por muertes, por otras causas. Y también se asocia con una mayor incidencia de enfermedades físicas comórbidas. Esto lo vamos a mencionar más adelante porque en realidad es la razón por la que quiero hablar de depresión, porque la depresión no es únicamente el contexto del estado relacionado al estilo de vida, al estado de ánimo, no, o sea, también es una situación relacionada a la enfermedad, o sea, favorece la aparición de la enfermedad. Dame la siguiente, por favor. Estas comorbilidades pueden ser tanto psiquiátricas como médicas, y ahí me gustaría que tomáramos un punto de partida para entender que la depresión generalmente, las enfermedades mentales generalmente, no vienen solas, vienen acompañadas de diferentes causas. Muchas de estas causas están asociadas a la ansiedad. Cuando tú vives con ansiedad, cuando tú vives con depresión, a veces tu cerebro te hace creer que no sé si alguien de repente ha sentido que te sientes tenso, pero la persona se siente tensa y de repente se toma una copa y se relaja. Misma historia de repente tiene que ver con el uso de otras sustancias, ¿no? Que nos ayuda a entender que de alguna forma esta situación va a seguir aumentando a lo largo del tiempo. Esta comorbilidad psiquiátrica implica que no únicamente debemos considerar una situación como única, ¿no? Sino generalmente la comorbilidad se convierte en la regla. Puede venir acompañada por ansiedad y particularmente con trastornos por uso de sustancias, que creo que esto nos deja muy en claro lo que tenemos que aprender a trabajar. Hay un punto importante también, que es la comorbilidad médica. Una de las principales enfermedades relacionadas con la depresión es la diabetes. Si ustedes buscan en sus pacientes con diabetes qué tan frecuente es que ellos estén cursando con depresión, van a encontrar cifras suficientemente elevadas. El riesgo que la depresión genera de padecer accidente cerebrovascular es importante, pero no únicamente en cerebrovascular, sino también en cardiovascular. Y esto no es porque estar triste te haga que tengas una enfermedad, no, es porque la depresión es un proceso inflamatorio. El que tú vengas a cursar con depresión a lo largo del tiempo es porque has vivido con esta sensación inflamatoria que terminó por impactar debido a los procesos de la inflamación en los órganos blancos, sea tu cerebro, sea tu corazón, sean los vasos sanguíneos, sea tu sistema inmune, sea tu sistema endocrino. Esto nos va a terminar por llevar a estas situaciones de riesgo, ¿no? Es importante igualmente que, bueno, la hospitalización puede ocurrir en pacientes o sea, podría ser útil en pacientes que tienen amenazas hacia sí mismo, ¿no? Pero la depresión no es una enfermedad que necesite hospitalizarse. Entonces, creo que vale mucho la pena que nosotros tengamos bien presente que la depresión se puede trabajar desde el primer nivel de atención. Dame la siguiente. Esto me, este es un estudio que a mí me gusta mucho
porque me deja en claro que qué tanto todos entendemos lo mismo cuando hablamos de depresión. Cuando nosotros hablamos de depresión, no sé exactamente qué pensamos. Y este estudio se dedicó a checar esto. Entonces, nada más por eso lo traje. Eh, Le preguntaron a un montón de gente qué significaba depresión. Y empezaron a encontrar que muchos lo relacionaban con ideación suicida, muchos hablaban de dolor mental, muchos hablaban de no tener motivación, muchos hablaban de llanto, muchos hablaban de la dificultad de tener autorreconocimiento, la dificultad para levantarse de la cama, la imposibilidad de desarrollar la vida familiar. Muchas de estas personas igualmente hablaban de no sentirse capaces de desarrollar sus vivencias profesionales e incluso ¿no? Tener pérdidas administrativas por no poder hacer las cosas. Entonces, para muchas personas la depresión no solo significa un cambio en el estado de ánimo, sino un cambio en la vida. Y estos cambios en la vida a veces se prevalecen y permanecen. Y creo que nosotros tenemos que averiguar estos puntos, que trabajar en estos puntos para enseñar a las personas en qué punto de esto es la depresión y cuándo las consecuencias tanto sociales como clínicas de la depresión están favoreciendo la aparición de estos síntomas. Creo que si nosotros somos suficientemente claros en que no todos entendemos ya no la depresión, sino las cosas de la misma manera y nos damos la oportunidad de hablar con el otro que es distinto a mí, nosotros podemos trabajar en hacer las cosas de una manera más, pues digámoslo así, mejor, porque una aproximación más basada en la persona nos daría una aproximación a todas sus condicionantes, condicionantes biológicas, condicionantes psicológicas y condicionantes sociales. Y esto, de alguna forma, nos permitiría englobar todas las posibles respuestas que tendríamos para trabajar con la depresión. Dame la siguiente. Aquí en esta es la gráfica en la que ustedes podrán ver todos los temas que están asociados a la depresión. Y dentro del punto de lo o sea, porque la gente empezó a decir palabras sueltas, esto es un estudio cualitativo en el cual la gente hacía como una grabación, bueno, se grababa y después se transcribía eh, sobre lo que entendían por depresión y empezaron a soltar una gran cantidad de historias, ¿no? Y dentro de estas historias hay un software que selecciona las palabras que más se repiten y las grafica. Bueno, esto es lo que se hizo aquí. Y si ustedes ven, nosotros podemos ver que hay una gran cantidad de cosas que nosotros no veíamos tan fácilmente relacionadas con la depresión, como, pues no sé, anedonia o vacío o falta de interés o imprecisión, pesimismo, cosas que a veces parecían parte de nuestra vida normal y que a veces como médicos o como personas que estamos con depresión o que trabajamos con depresión, ni siquiera sabemos que eso también podría ser parte de la representación conductual de la depresión o incluso si nosotros somos personas de la salud, nunca preguntar a la persona cómo entiende su depresión, ¿no? Y eso hace que de alguna manera, mientras más la conozca, más fácilmente la controla. Dame la siguiente. Y otra cosa, ¿no? En un país como el nuestro, donde todo es un desafío económico, desde vivir y respirar ya son desafíos económicos, entonces, si aparte de esto le agregamos que la depresión para el sistema es un trastorno grave, nosotros podemos identificar que no es únicamente la causa de depresión, sino también la causa que pueda favorecer a través de las diferentes situaciones que conlleva y la comorbilidad otras enfermedades. Los trastornos representan un desafío económico importantísimo. En el 2010 aproximadamente se decía que de 2.5 a 8.5 billones en productos perdidos relacionados por las situaciones asociadas a la salud mental. Pero esto no es lo peor, sino lo peor es que esto va a aumentar. O sea, no únicamente estas historias de mientras más trabajo, más gano, también implica es mientras más trabajo, menos vivo. Y también implica el hecho de que mientras más trabajo, menos bien trabajo. Creo que esto es importante que nosotros lo tengamos muy claro porque a lo largo de la vida hemos ido identificando estos diferentes puntos en los cuales creemos que le apostamos a algo. Yo me acuerdo que también cuando yo inicié a trabajar me decían, pues trabaja ahorita mientras tengas ganas y energía, porque después ni ganas ni energía. Pues sí, sí es cierto, la idea no se trata de que te destruyas hasta que no tengas ganas de energía, sino de que te conserves para poder trabajar como tú quieras trabajar con las situaciones que te agraden mejor a lo largo del tiempo. Dame la siguiente. El 6% o el 7% de los trabajadores americanos han presentado depresión.
en el último año y pues bueno, la carga económica total es de más de 200.000 millones de dólares. Y entonces creo que esto es importante porque toda la carga de trabajo asociada a la depresión, más bien toda la inversión en tratamientos para depresión es muy grande. Y esto nos permitiría de alguna manera que si nosotros invertimos en prevenir la depresión, tendríamos también un menor impacto sobre estos mismos puntos. Dame la siguiente. Los costos propiamente por el tratamiento sabemos que son importantes. Uno, no todos los pacientes responden a los antidepresivos, pero más o menos el 70% sí. Entonces, eso disminuirá los costos, pero bueno, ya nos queda todavía las partes de los costos indirectos, o sea, los días que no trabajas, las situaciones que favorece que porque no llevas adecuadamente tu dieta, termines complicándote de la diabetes, el pleito y por lo cual tuviste una complicación extra. Estas circunstancias se convierten en los costos indirectos. Dame la siguiente. Y los costos indirectos igualmente es los usos no necesarios de la atención médica. Muchas veces acudimos al médico porque no sabemos qué tenemos, ¿no? Y dentro de estos puntos, muchas de las veces, las razones por las que las cuestiones no se, pues digámoslo así, no se controlan, a veces, o sea, no sé, enfermedades crónicas que terminan por no controlarse a lo largo del tiempo, favorecen el sobreuso tanto de medicamentos, las complicaciones y las alteraciones debidas al impacto de la enfermedad a lo largo del tiempo. La depresión es una de las principales causas de ausentismo, de la reducción de la productividad. Y pues bueno, las cosas bueno, favorecen igualmente a que esta situación no funciona es el uso de diferentes tratamientos, pero que si nosotros nos enfocamos solo en el fármaco, sin tratar de cambiar la forma de vivir, sin tratar de cambiar el estrés, tratar de cambiar las circunstancias en las que nosotros nos estamos desenvolviendo en el día a día, sin que nuestra comunidad nos apoye, sin nosotros apoyar a nuestra comunidad, es muy probable que la depresión vuelva. Es probable igualmente, bueno, que existan más, bueno, no sé, que es más probable que se complique una persona que tiene más tratamientos, más trastornos comórbidos como malestar, fatiga, ansiedad y que, bueno, que tenga ideación suicida. Y es probable igualmente que mientras más resistencias al tratamiento, más gastos significa. Dame la siguiente. Cuando los tratamientos no funcionan, también es importante. Mientras más difíciles, o esto se aplica también para cuando no se da el tratamiento, más comorbilidades como hipertensión, diabetes, insuficiencia, 2 veces más tasas de hospitalización causadas particularmente por situaciones psiquiátricas, 36% más de duración y 7 veces aumento de la tasa de suicidio cuando los tratamientos fallan. Y estos son los que sí reciben el tratamiento. El problema es que la gente que recibe el tratamiento sigue siendo muy poca en nuestro país. Y aún así, de esos, varios todavía se resisten, ¿no? Y es en gran parte porque no estamos identificando las causas a tiempo ni estamos trabajando en prevenir. Dame la siguiente. El abuso de alcohol es importantísimo, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo, el abuso de sustancias, de manera particular, durante la pandemia se convirtieron en parte normal de nuestra vida, ¿no? Siempre me decía, ¿cómo evaluar si te ha impactado la pandemia o no? Si te tienes que tomar una cheve más ahora que antes, sí te ha impactado. Si tienes que tomar una copa más ahora que antes, sí te ha impactado. Si tomas un día más de lo que tomabas antes, te ha impactado. Si duermes una hora menos, si comes un poco más, si subiste 1 kilo, si bajaste 1 kilo, la pandemia te ha afectado, ¿no? Y creo que de manera particular, cuando esto se va sumando, uno de los puntos más complicados para esto es el uso de sustancias. La comorbilidad entre depresión y alcohol es más o menos del 50%. Y las poblaciones con trastorno depresivo tienen un 40% de desarrollar abuso de alcohol. Entonces, creo que esto es importante que lo tengamos bien presentes, ¿no? Las cargas de enfermedad pueden de alguna manera aumentar si se suman. Entonces, o sea, si una enfermedad se suma a otra, como en este caso, el alcoholismo y la depresión, aumenta los gastos de ambas. Dame la siguiente. Hay un punto que siempre mencionamos y que creo que no es, o sea, que es necesario mencionar, que es el estigma. Eh, la depresión es una enfermedad y debemos considerarla siempre una enfermedad. No siempre tratada por fármacos, pero posiblemente tratable con fármacos. Entonces, esto implica nuestro cambio de posición ante esto. El estigma social puede estar asociado a trastornos de la salud mental. Los pacientes y sus familias pueden no entender qué pasa, no entender que esto es una enfermedad y trabajar como si fuera una cuestión moral, si fuera una cosa de decisión, incluso no creer que no tienes nada mal
Y a veces incluso, ¿no? Cuando te tomas el medicamento, te tratas la depresión y empiezas a entenderla, mejoras, ¿no? Y hasta los pacientes se sorprenden cuando mejoran. Entonces creo que vale mucho la pena que le demos siempre la oportunidad porque es probable que uno de estos sea del 60% de pacientes que sí van a mejorar. La educación relacionada con el trastorno depresivo es importante, o sea, hacer que a los demás les llegue la información es importante. Dame la siguiente. Pues bueno, tratando de concluir, los trastornos depresivos se clasifican como el mayor contribuyente a las pérdidas asociadas a la salud no fatal. O sea, lo que no te lleva a la muerte, pero es la enfermedad que más pérdidas causa. Y creo que si no lo visualizamos así, probablemente nunca le demos la importancia que merece. Cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de incluso traumas en la vía, cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas graves, incluso enfermedades como actualmente el COVID o la arbovirosis, nosotros nos espantamos por la mortalidad que genera. Pero si nosotros pudiéramos ver de forma clara qué tanto impacta a lo largo del tiempo, la depresión y qué tanto va sumando en generar dificultades en el nivel de vida y qué tanto esto impacta ya no solo en la persona, sino en su núcleo, ¿no? O sea, en su sistema cercano, su familia, sus compañeros, su escuela, su trabajo y eventualmente en su comunidad y eventualmente esta suma en el país. Nosotros probablemente nunca alcancemos lo que nosotros esperábamos alcanzar si no trabajamos en esto, ¿no? La depresión mayor siempre tiene un impacto negativo en el funcionamiento y en la calidad de vida. Las comorbilidades como la ansiedad y las enfermedades cardiovasculares son frecuentes con la depresión y la carga personal para estos pacientes es muy alta. Particularmente, el riesgo de suicidio es muy importante. Dame la siguiente, por favor. Igualmente, es importante entender que es común que encuentres ansiedad y depresión en la misma persona. E igualmente, es muy común que esto ocurra en los entornos de atención primaria. Se ha encontrado igualmente que la depresión es más frecuente en pacientes con trastornos físicos y en particular en pacientes que tienen muchas enfermedades. Esto es muy, muy interesante, ¿no? No es como que al que pues ya heredó dos problemas, pues le dejan un tercero. No, es que el sistema va fallando. O sea, cuando nosotros empezamos a tener enfermedades físicas una tras otra, el sistema nervioso central se protege también del sufrimiento, del estrés que genera el ser portador de enfermedades. Y esto siempre favorece la posibilidad, ya que les explicaba que la depresión sigue siendo un trastorno inmune, pero un trastorno inflamatorio que está relacionado con el sistema inmune, es importante que lo tengamos muy claro. Las personas con depresión también tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, y enfermedades como diabetes y accidente cerebrovascular. Y es muy consistente con trastornos relacionados al consumo de sustancias y trastorno obsesivo compulsivo. Dame la siguiente. Pues bueno, aquí voy a dejar abierto el foro para que podamos hablar de depresión. Aquí ya tenemos una pregunta de Guadalupe Gámez que dice, entonces, doctor, la depresión la vamos a considerar como una patología física que va afectando nuestros tejidos blandos hasta lograr una inflamación que termina en una reacción externa que se controla o no. Más o menos así, pero hay un punto que me parece muy importante en lo que mencionó. Uno, nada no es físico, o sea, todo es físico. Entonces, de manera particular, cuando hablamos de depresión, la depresión también tiene un componente físico. Creo que es muy importante que partamos de ahí. La otra situación es, probablemente no lo vemos. Ese es uno de los puntos que hace que creamos que no es físico, porque no lo vemos. Pero la posición al final del día de lo que hemos observado en el proceso de la inflamación es que prácticamente desde que empieza la depresión, uno está como cuando le dio gripa. Si le tomas muestras a las personas que están cursando con depresión, le tomas sangre, cortisol en el cabello, porque eso es más fijo, cortisol en la saliva, ves que son personas que están más ansiosas, aun a pesar de que no se vivan como ansiosas. O sea, su organismo está intensamente, como trabajando intensamente, ¿no? Y a lo largo del tiempo, esto va desgastando el cuerpo. Para defenderse de esta reacción, nuestro sistema nervioso central empieza a generar la respuesta
de aislarte, llevarte a la depresión, el cambio en la reacción que nosotros vemos como la respuesta en el estado de ánimo. Pero para que esto llegue y se establezca y ya no se pueda quitar, tuvo que haber habido un cambio estructural. Y este cambio estructural usualmente es este cambio en el efecto del sistema nervioso central. Hay una cosa muy importante también en el terreno de las consecuencias. Cuando nosotros estamos sometidos a ansiedad a lo largo del tiempo y estas situaciones empiezan a aparecer y a aumentar, nosotros lo que empezamos a hacer es a exigir a nuestro sistema. O sea, si tú, es como cuando te da estrés por algo, ¿no? O sea, si yo ya voy manejando, supongan que llevo 20 minutos de manejando y el tráfico está horrible y llueve y yo quiero llegar a algo y empiezo a sentir estrés. ¿Cómo lo siento? Mi corazón empieza a latir, me siento como que ya no me aguanto y esto no es como que lo identifiquemos como una patología física. Pero cuando lo empezamos a identificar ya como un problema, es porque pues ya me sube la presión, o sea, porque ya tarde o temprano todo este estrés que fuimos sumando a lo largo del tiempo, porque el estrés no llega y se va, o sea, no termina cuando llego a mi casa y ya no tengo que estar manejando, no, se acumula. Y este proceso de acumular estrés termina por impactar y generar problemas que favorecen, si tienes los genes, a la aparición de la hipertensión, a la aparición de la enfermedad cardiovascular, pero si a esto le vamos sumando, también puede generar algunos puntos relacionados, por ejemplo, con el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer o el riesgo de tener enfermedades asociadas dentro de los daños de los vasos que la inflamación genera. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta de la química Selene que dice, ¿qué opina sobre la efectividad demostrada en la estimulación magnética transcraneal, sobre todo en casos de depresión resistente a fármacos, doctor? Punto número 1. A mí me encanta la estimulación magnética transcranial. También tengo un sesgo. O sea, he trabajado con estimulación mucho tiempo. Estimulación eléctrica y estimulación magnética. Entonces, he visto funcionar a los dos tipos de estimulación. De manera particular, en pacientes con depresión resistente, la estimulación magnética es una suma al tratamiento, de manera particular. O sea, si hay un porcentaje que el medicamento ya mejoró. La estimulación magnética lo que hace es favorecer, digo, porque la estimulación magnética es generar un campo magnético que se puede dirigir a una zona de la corteza cerebral, es que esa zona de la corteza cerebral nosotros la podamos estimular con estos aparatos de estimulación magnética. Y entonces se incrementa la función de ciertas zonas que regulan las emociones y disminuyen el impacto y esto a veces favorece que el tratamiento funcione. Entonces, sumar esto vale la pena. Sin embargo, pues bueno, así como todas las estrategias, no es una estrategia para todos, es caro. Bueno, no es que sea caro, pero no es accesible, no hay servicios públicos de estimulación magnética. Cuando estuve en la UNAM tuvimos uno, se hacía por protocolos de investigación, pero pues con la pandemia tampoco se podía seguir dando por el tipo de trabajo. Pero sí creo que es importante que conceptualicemos estas opciones como reales, con evidencia y suficientemente, particularmente para depresión resistente, muy importantes. Muchas gracias, doctor Mendoza. Aquí también tenemos otra pregunta de Carmen Velázquez, que dice, la depresión en una paciente embarazada, ¿qué tanto afecta al producto, doctor? La depresión, el binomio siempre se va a ver afectado. O sea, no hay forma de que esta situación cambie. Eh, el problema de la depresión es que la depresión es como ese que te va dañando despacito, 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 y a veces en este contexto uno no se da cuenta que te está dañando. Entonces, bajo esta precisión, creo que uno de los puntos más importantes es cuando ya se nota la depresión, hay que tratarla, siempre. En el proceso del embarazo, pues el embarazo es lo que queda así como la sensación de si esto pudiera de alguna manera afectar negativamente al producto, ¿no? Se ha visto de manera particular que el medicamento en general no genera menos daño, no, más bien no genera más daño que la depresión. La depresión per se cambia tantas cosas como la alimentación, la sensación inflamatoria, los cambios en el sistema nervioso central, que terminan por impactar en el desarrollo del pequeño, incluso después de nacer. Muchas gracias, doctor Mendoza. Aquí tenemos una pregunta de Rosa Marta Díaz, que dice que si nuestro sistema de salud es suficiente para atender a todos los pacientes con depresión, doctor. Pero por supuesto que no.
no únicamente no nuestro sistema, no creo que haya un sistema que pueda atender a todos los pacientes con depresión de sus propios países. Sin embargo, creo que hay sistemas que, bueno, que poseen economías más, pues, rimbombantes y, no sé, o sea, que tienen más acceso, porque, pues, bueno, al final del día la salud también a veces se convierte en un negocio. En nuestro país la búsqueda es que sea universal y que sea completamente gratuita, ¿no? Sin embargo, uno de los retos es la salud mental, porque nuestro sistema, ni contando a los que se dedican a la consulta privada, ni a los que nos dedicamos al servicio público, la alcanzamos, ¿no? Son muchos más pacientes con depresión. Entonces, yo creo que el sistema tiene que aprender a trabajar en diferentes fases. Una de las partes más importantes es que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde el primer nivel de atención con depresión, o sea, detectarla, empezar a hacer acciones para favorecer que se superen los síntomas de la depresión, que cambien los síntomas de la depresión, que mejoren los síntomas de la depresión, aprender sobre la depresión, para que en cuanto tú la identifiques, empieces a tener estos procesos de activación que te permitan mejorar. Porque sí, si no, esta situación está condenada a no solucionarse a través de un sistema que está enfocado completamente en el especialista. Muchas gracias, doctor. Y bueno, aquí en relación a la detección de la depresión, doctor, nos pregunta Samara Lozada que desde a qué edad se puede empezar a detectar la depresión, doctor. La depresión se detecta prácticamente desde la conciencia clara, ¿no? O sea, cuando tú vives circunstancias de abuso, cuando tú vives circunstancias de violencia, un niño de pocos años, o sea, hablo de un par de años, ya puede dar síntomas de depresión, solo que no la puede expresar. O sea, si tú, hay historias terribles. No sé si, no sé, de repente, a veces ni me quiero acordar, ¿no? O sea, pero cuando yo estaba incluso trabajando, no trabajando, cuando yo me formé y veías las historias de los hospitales infantiles, veías a niños que habían vivido cosas que no sabías por qué les había tocado vivir esto y que sin nada más pensarlas te hacían sentir mal. Haberlas vivido evidentemente te va a afectar. Y eran chicos con depresión que no eran diagnosticados con depresión porque tenían otras cosas y a veces se perdían entre estos procesos, ¿no? La depresión puede llegar a cualquier edad y mientras más temprano ocurra, el panorama es más desalentador. Entonces yo creo que si tú vives con un chico y particularmente con un niño y los niños empiezan a no hacer algo, o sea, a mí me llama mucho la atención y me deja muy claro unas palabras que me dijo uno de mis profesores formadores que dice, el niño come, juega y duerme. Si no come, juega y duerme, es muy probable que algo esté pasando y sea que está enfermo y a veces cuando esta situación, cuando no podemos identificar, es porque está cursando con situaciones que lo están obligando a cambiar. Y a veces esto, la respuesta es así, ¿no? Entonces, es muy frecuente, es necesario, la podemos diagnosticar desde la infancia y yo creo que si nosotros aprendemos a diagnosticarla como, no sé, o sea, identifico síntomas de riesgo para cursar con depresión, podríamos evitar que esto se convirtiera en depresión, que ya es una enfermedad establecida que generó un punto de partida a nivel del sistema nervioso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos un comentario de Víctor Ponce. Él nos comenta, todos hemos estado en estado de depresión, pero el periodo en el que se considera enfermedad es a las 2 semanas o a los 2 meses, doctor. A las 2 semanas se considera que es un episodio de depresión. Sí se presenta prácticamente todos los días. Si durante todos los días tienes cambios en el estado de ánimo, te sientes frágil, tiendes al llanto, como que no tienes interés en hacer las cosas, tienes estos cambios autonómicos, pero dura de manera continua durante 2 semanas. Estamos hablando de depresión. Claro, no si de repente, o sea, tienes casi 2 semanas y un día no estuviste, pero el otro día otra vez, pues son 2 semanas, ¿no? O sea, la historia es que pues, tampoco es como tan determinante, pero sí es importante que sepamos que 2 semanas es un episodio. Cuando hablamos de depresión mayor o trastorno depresivo mayor, estamos hablando de que esto duró 2 meses. O sea, ya es una situación que ya no es una situación continua que ha estado avanzando a lo largo del tiempo y que ya duró durante 2 meses. Y esto, insisto, ¿no? Es una cuestión más relacionada propiamente al tiempo y al punto de daño que va generando a lo largo de todo esto. La parte de detectar depresión implica que tan depresión es el episodio como la depresión mayor.
pero que si nosotros detectamos que esto ya lleva 2 meses, la posibilidad de recuperación es un poquito menor que la del episodio. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta de Karina Segundo que dice que si la depresión puede ser reversible o se queda como una enfermedad crónica, doctor. No, puede ser reversible, pero acuérdense que les mencioné al principio esto de la Scar hipótesis. O sea, la depresión deja una vulnerabilidad. O sea, mientras más grave sea el cuadro, mientras más frecuente sea el cuadro, más terminará por generar síntomas que prevalecen. Pero sí, yo creo que uno de los puntos más importantes es identificar el hecho de que existe este punto de la hipótesis de la cicatriz, ¿no? Que es Scar hipótesis. Y esto significa que mientras más cuadros has presentado, más posible es que recaigas. Y a lo largo del tiempo, mientras más daño vas generando, más posibilidades hay de que la enfermedad se convierta en una enfermedad crónica. La enfermedad particularmente puede ser reversible, pero a lo largo del tiempo y la historia natural tiende a ser crónica, la depresión. Muchas gracias, doctor. El doctor Espinosa nos comenta que sin depresión, que sí es cierto que hay emociones asociadas a ciertas patologías, doctor. Pues es que siempre hay emociones asociadas a todo, pero de manera particular, antes se decía que había emociones propias de ciertos caracteres y que había enfermedades propias de ciertos caracteres. Pero sí creo que particularmente nosotros podemos interpretar algunas cosas dentro del contexto de identificar las emociones. Si eres una persona que se enoja fácilmente, no necesariamente es porque te enojes mucho, sino a veces porque lo expresas mucho. Y a veces puede ser una persona que no expresa mucho y eso termina también por generar enfermedades, ¿no? O sea, tarde o temprano, yo creo que uno de los puntos más importantes dentro del desarrollo emocional es qué tanto puedo expresar libremente mis emociones. Y cuando tú no expresas libremente tus emociones, tarde o temprano esto se refleja en una enfermedad. No necesariamente mental, sino en una consecuencia. Y estas consecuencias usualmente son patológicas. Perfecto, doctor. Bueno, aquí tenemos muchas preguntas en el chat. Una de ellas también en relación a los intentos previos de suicidio. Elizabeth Vargas nos pregunta que qué tan válido es el manejo no hospitalario en el caso de un paciente que ya tuvo intentos previos inmediatos de suicidio o con brotes psicóticos, doctor. Súper válido y súper necesario. Hay dos puntos importantes. Cuando estamos hablando de suicidio, existe la posibilidad de trabajar en un buen acuerdo con la familia, con las personas que cuidan al paciente para tener un tratamiento ambulatorio. No todo el mundo ni está preparado ni sabe manejarlo, pero bueno, ahorita estamos haciendo una serie de diplomados a través de los sistemas de salud pública para que nosotros podamos tener más personas capacitadas de trabajo en suicidio y su manejo ambulatorio. No todas las cosas requieren hospitalización, pero particularmente cuando hablamos de síntomas de psicosis, cuando la psicosis aparece en el contexto de una depresión o en el contexto de una idea de muerte, yo creo que ahí sí necesitamos una evaluación profesional y probablemente estos casos sí tengan que pasar por una hospitalización. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también el doctor Espinosa nos comenta y nos pregunta que en adolescentes con depresión grave ya se inició la terapia psicológica. ¿En qué momento se puede iniciar con antidepresivos, doctor? Si el paciente tiene disfunción, o sea, deja de hacer las cosas, o el paciente no mejora con el tratamiento, hay que iniciarla en el momento en que esto se detecta. Yo creo que uno de los puntos más importantes es que una no exime a la otra, o sea, puede continuar con la terapia psicológica que te va a ayudar a recuperar algunos elementos de la normalidad, pero lo más importante es que si por alguna razón el síntoma prevalece, o sea, los síntomas asociados a la depresión prevalecen, pues entonces hagamos el trabajo con la depresión, ¿no? O sea, demos el tratamiento antidepresivo y sumemos las situaciones. Vale mucho la pena. Perfecto, doctor. Aquí también tenemos un comentario de Octaviana Guevara que se me hace muy importante para todos nosotros, el personal de salud. Ella nos pregunta que si las personas que trabajan en exceso sufren depresión y si como trabajadores de la salud, ¿cómo podemos mejorar o empezar a disminuir toda esta depresión, doctor? Sumamente importante comentario, pregunta y todo. Las personas que más cursamos con ideación suicida
somos los médicos. Con intentos suicidas somos los médicos. Las personas que más se suicidan somos los médicos. Si tú andas dando un rondín por los hospitales, no estás libre de estar viviendo las emociones que implica trabajar con la enfermedad. No únicamente el hecho de que también trabajamos mucho, o sea, la mayor cantidad de las personas que yo conozco que trabajan en la salud, o trabajan más de un turno, o trabajan su turno normal y aparte de otros turnos en algunos lugares privados o todas estas cosas, creo que hace como esta suma de cosas que favorece que haya mayores síntomas, ¿no? Las personas que trabajan en exceso tienen mayor facilidad para cursar con síntomas de depresión. Y la otra cosa que es muy importante es, como cuidadores, a la persona más importante que tenemos que cuidar es a la que nos cuidamos y es a nosotros mismos. Creo que uno de los puntos importantes es que no hay trabajo que valga lo suficiente como para que no tengas un tiempo, al menos un tiempo, para darte un espacio para ti mismo. No importa lo mucho, el mucho tiempo que signifique o el poco tiempo que puedas darte que sea exclusivamente para esto, vale mucho la pena. Porque si nosotros no lo hacemos, es muy probable que tarde o temprano empecemos a presentar estas cosas. Creo que otra de las cosas más importantes es no considerarnos inmunes a la depresión. La mayor cantidad de personas que conozco que trabajan en salud les cuesta mucho trabajo identificar cómo que pueden tener la vulnerabilidad de cursar con depresión. Entonces, creo que esto nos deja en una posibilidad importante de vulnerabilidad ante el resto de la población. Es muy probable que nosotros no aceptemos que estamos cursando con depresión porque hay un contexto global y cultural que dentro del proceso tanto de la medicina como de las profesiones asistenciales tenemos que aguantar. Y esto al final del día vale mucho la pena que entendamos que no es cierto. Está bien cursar con depresión, está mejor si la tratamos a tiempo, donde sea, como sea y de la forma que sea, siempre y cuando esto tenga la evidencia suficiente para mejorar. Entonces creo que esto nos deja como muy en la posibilidad de que tenemos mucho más riesgo que la población general, somos más resistentes a aceptar que estamos deprimidos y es importante que si ya estamos deprimidos acudamos a algún tratamiento que haya demostrado efectividad, sea psicológico, sea psiquiátrico, sea médico, para que nosotros podamos trabajar con cuidar nuestra depresión. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quiera comentar algo, doctor, para cerrar esta sesión, algo que considere muy importante para que se queden los participantes esta tarde, doctor. Me gustaría mucho señalar dos cosas. Uno, la vida siempre la vivimos todos de manera distinta. Entonces, si nosotros podemos identificar, probablemente las cosas que a mí me afectan no le afectan igual al otro. Probablemente lo que a mí no me afecta sí le afecta al otro. Y creo que también la experiencia que hemos tenido con COVID nos ha marcado hacia muchos puntos y nos ha dado claridad en algunas cosas. El hecho de vivir tan distintamente la pandemia y que nos afectara de manera distinta también nos hizo claro que hay algunas vulnerabilidades que nosotros no tenemos. Se hizo una dinámica hace unos días que se llamaba Analiza tu privilegio, en el cual cuando nosotros vemos, a veces tenemos un par de privilegios más que otras personas y que si nosotros somos capaces de identificarlo, también podemos identificar que hay otras personas que están viviendo estas circunstancias de manera mucho más difícil que nosotros. Entonces creo que vale la pena, uno, ser un poco más amables con nosotros mismos, darnos tiempos para poder entendernos. Creo que otro punto es importante, el poder entender que tener depresión es ser humano. O sea, cualquier persona que viva puede cursar con depresión. Entonces, no negarla es una buena opción. Entonces, solamente como eso, ¿no? Uno, la depresión no le pertenece a los psiquiatras, le pertenece a todos. O sea, todos tenemos que hablar de depresión. Y particularmente en el contexto de la salud mental, hay posibilidades de sostener y de cuidar la salud mental que no necesariamente son los medicamentos. Vale mucho la pena que analicemos cualquier otro contexto para ver qué tanto nosotros podemos lograr estos mismos puntos. Muchas gracias, doctor Mendoza.